¿Cómo es posible que un niño simplemente desaparezca en el aire en una soleada tarde de verano, dejando tras de sí solo angustia y preguntas sin respuesta? El 14 de junio de 2003 fue como cualquier otro sábado en Chisholm, Minnesota. El tranquilo pueblo minero, conocido por su comunidad unida y su encanto pintoresco, disfrutaba de un hermoso día de verano. El aire era cálido, el sol brillaba y las familias estaban afuera, aprovechando al máximo el clima. Para Liana Warner, de 5 años, fue otro día de aventuras sin preocupaciones en un vecindario que parecía una extensión de su hogar. Liana, a quien su familia llamaba cariñosamente Biner, era una niña enérgica e independiente. Sus padres, Kaylin y Chris Warner, alentaron su curiosidad, pero siempre estuvieron atentos. Esa tarde, Liana estaba jugando afuera de su casa en Southwestern Drive, una calle tranquila llena de casas modestas y vecinos amigables. Alrededor de las 4:30 p.m., Liana decidió que quería visitar a su amiga Hannah, que vivía a unas cuadras de distancia. Esta no fue una solicitud inusual. En su comunidad segura y familiar, no era raro que los niños visitaran a sus amigos o jugaran al aire libre sin supervisión constante. Kaylin accedió a dejarla ir, recordándole que tuviera cuidado y volviera a casa pronto. Liana estaba vestida con un vestido de mezclilla azul sin mangas, su cabello castaño rebotando con la brisa del verano mientras partía, sus sandalias de gelatina rosa golpeando contra el pavimento. Estaba llena de emoción, lista para pasar tiempo con su amiga. La caminata hasta la casa de Hannah fue de solo unos minutos, una ruta que Liana conocía bien. En el camino, saludó a algunos vecinos y saltó alegremente, como solo puede hacerlo un niño de 5 años. Parecía una tarde cualquiera, pero a las 5:00 p.m., cuando Liana no había regresado, Kaylin comenzó a sentirse incómoda. Su hija solía ser puntual, y el camino a casa no le habría llevado más de unos minutos. Inicialmente, Kaylin pensó que Liana podría haber perdido la noción del tiempo, atrapada en la diversión de jugar con su amiga. Kaylin llamó a la casa de Hannah para registrarse, pero recibió noticias inquietantes. Liana no había llegado allí en absoluto. El pánico se apoderó de ella. Kaylin y Chris inmediatamente comenzaron a volver sobre los pasos de Liana, buscando la ruta entre su casa y la de Hannah. Gritaron su nombre, tocaron a las puertas de los vecinos y revisaron los patios de recreo y los patios traseros. A medida que los minutos se convirtieron en horas, su desesperación creció. Era como si Liana se hubiera desvanecido en el aire. Varios vecinos informaron haber visto a Liana esa tarde. Un hombre que paseaba a su perro recordó haberla visto a la vuelta de la esquina de su casa. Otro vecino dijo que la vieron jugando cerca de un terreno baldío y su risa resonaba mientras saltaba. Pero ninguno de estos relatos proporcionó una cronología concreta de sus movimientos, ni indicó a dónde podría haber ido. El rastro pareció evaporarse, sin dejar pistas definitivas sobre lo que sucedió después. Lo que hizo que la situación fuera aún más escalofriante fue el hecho de que Liana no era el tipo de niña que se desvía. Conocía bien su vecindario y no tenía motivos para desviarse del camino previsto. La noticia se difundió rápidamente. Chisholm era una comunidad muy unida, y la idea de que una niña pequeña pudiera desaparecer a plena luz del día conmocionó a la ciudad. Los voluntarios salieron a las calles, recorriendo patios traseros, zonas boscosas y todos los rincones donde un niño podría esconderse o estar escondido. La policía lanzó una operación de búsqueda a gran escala, utilizando helicópteros, perros rastreadores y equipos de buceo para rastrear el área circundante. Pero no había señales de Liana. Sus diminutas huellas, tan llenas de vida, parecían haber sido tragadas por la tierra. Para los Warner el tiempo se detuvo. Kaylin estaba atormentada por la culpa y cuestionaba su decisión de dejar que Liana caminara sola hasta la casa de su amiga. Chris,
Una figura estoica en público se derrumbaba en momentos privados, atormentado por el pensamiento de su pequeña ahí fuera, en algún lugar, asustada y sola. Varios días después de la frenética búsqueda, surgió una pista pequeña pero significativa. Una de las sandalias de gelatina de color rosa claro de Liana fue descubierta en una zona boscosa cerca de su vecindario. El zapato era inequívocamente suyo, ya que coincidía con la descripción dada por sus padres y coincidía con la ropa que fue vista usando por última vez. La ubicación del zapato era inquietante. Se encontró en un lugar apartado en el que Liana, naturalmente, no habría entrado sola. Esto generó sospechas inmediatas de que podría haber sido llevada allí, ya sea voluntariamente o por la fuerza. El zapato en sí estaba en relativamente buenas condiciones, sin signos de lucha, ni rasgaduras, ni suciedad incrustada de formas inusuales que pudieran sugerir que se lo habían quitado a la fuerza. Su ubicación parecía deliberada, casi como si la hubieran dejado atrás para burlarse o engañar a los buscadores. Los investigadores llevaron perros rastreadores al área, pero el rastro se perdió justo más allá de donde se encontró el zapato. La escalofriante implicación fue que Liana podría haber sido transportada o colocada en un vehículo desde ese punto. Este descubrimiento cambió el foco de la investigación. La idea de que Liana simplemente se hubiera alejado se consideraba poco probable. La zona boscosa, aunque no estaba lejos de su casa, todavía estaba lo suficientemente distante como para que un niño de su edad y tamaño no se hubiera aventurado allí sin una motivación o coerción significativa. La tranquila ciudad de Chisholm, donde los vecinos se saludaban con familiaridad, ahora se encontraba presa de la paranoia. Se examinaba cada mirada, cada comportamiento inusual. Con el paso de los días, empezaron a surgir un puñado de sospechosos. Un hombre que vivía a pocas casas de los Warner rápidamente fue objeto de escrutinio. Los testigos recordaron haberlo visto cerca de la zona boscosa cuando Liana desapareció. Se sabía que caminaba por esa zona con frecuencia y tenía fama de ser solitario y algo excéntrico. Cuando se le preguntó, su relato de sus actividades esa tarde fue vago. Afirmó no haber visto nada inusual, pero las inconsistencias en su cronograma generaron señales de alerta. Para aumentar las sospechas, algunos vecinos informaron que el hombre tenía un interés por los niños que muchos encontraban inquietante. A pesar de las pruebas circunstanciales, las búsquedas en su casa y sus propiedades no arrojaron nada definitivo, ninguna evidencia física que lo vinculara con Liana, ni signos de lucha, ni elementos que pudieran vincularse con su desaparición. Sin pruebas más sustanciales, el hombre no podría ser acusado. Otra teoría apuntaba a una feria ambulante que había abandonado Chisholm pocos días antes de que Liana desapareciera. Los carnavales son transitorios por naturaleza, y los trabajadores suelen ir y venir sin mucha supervisión. Los investigadores investigaron si alguien del carnaval podría haberse interesado en Liana durante su estancia en la ciudad. Esta línea de investigación cobró fuerza cuando se informó que un empleado del carnaval había sido visto merodeando cerca del vecindario de la familia Warner. El hombre en cuestión, que tenía antecedentes penales por hurtos menores, negó cualquier participación y afirmó que ya había abandonado el área cuando Liana desapareció. La policía rastreó su paradero y no encontró pruebas que lo vincularan con el caso. Aún así, la idea de que un extraño que pasaba por allí podría haber apuntado a Liana persiguió la investigación. En un momento, los investigadores se preguntaron si la desaparición de Liana podría estar relacionada con el notorio caso de Jacob Wetterling, un niño de 11 años secuestrado en la cercana St. Joseph, Minnesota, en 1989. Aunque el caso de Jacob finalmente se resolvió en 2016, en el momento de la desaparición de Liana, aún se desconocía al autor,
y las autoridades consideraron si los casos compartían un depredador. Las similitudes, ambas involucrando a niños pequeños sacados de comunidades rurales aparentemente seguras, fueron sorprendentes, pero no surgió ninguna evidencia que confirme un vínculo. Quizás la posibilidad más inquietante era que Liana hubiera sido secuestrada por alguien que ella conocía. Los investigadores se centraron en personas de su círculo inmediato, incluidos amigos de la familia, conocidos y cualquier persona con un motivo u oportunidad potencial. Los niños de la edad de Liana suelen confiar fácilmente, especialmente en los adultos que reconocen. ¿Podría alguien haberla atraído a un vehículo o alejarla de su ruta con la promesa de dulces, juguetes o simplemente llevarla a la casa de su amiga? La policía entrevistó meticulosamente a cualquiera que hubiera interactuado con Liana en los días previos a su desaparición. Nadie alertó de inmediato, pero la falta de evidencia solo profundizó el misterio. El descubrimiento del zapato siguió desconcertando a los investigadores. ¿Por qué solo se encontró un zapato? ¿Dónde estaba el otro y por qué no estaba cerca? Los expertos forenses examinaron la sandalia en busca de ADN, huellas dactilares o cualquier rastro de evidencia que pudiera apuntar al captor de Liana. Sin embargo, no se recuperó ninguna evidencia utilizable. Algunos teorizaron que el zapato se cayó accidentalmente mientras se llevaban a Liana, mientras que otros creían que podría haber sido colocado allí intencionalmente para desviar la búsqueda. La zona boscosa donde se encontró el zapato fue buscada exhaustivamente, y los investigadores utilizaron drones, perros detectores de cadáveres e incluso radares de penetración terrestre para descubrir cualquier señal de Liana. Pero el bosque se aferró a sus secretos y dejó atrás solo la inquietante pista de una única sandalia rosa. El caso de Liana atrajo la atención nacional, y los medios de comunicación cubrieron cada giro y giro. Su foto, un rostro dulce y pecoso enmarcado por cabello castaño claro, se convirtió en un símbolo de la inocencia perdida. Pero con el foco de atención vino la presión y el escrutinio. Los Warner enfrentaron preguntas implacables, algunas de las cuales arrojaron sospechas sobre sus propias acciones. ¿Por qué no habían vigilado más de cerca a Liana? ¿Estaban escondiendo algo? Las acusaciones carecían de fundamento, pero agravaron la agonía de la familia. A lo largo de los años, han surgido numerosas teorías sobre lo que le pasó a Liana Warner. Algunos creen que fue secuestrada por un depredador que conocía bien la zona y había planeado el crimen meticulosamente. Otros especulan que fue víctima de un acto de violencia al azar. Una posibilidad escalofriante es que Liana fuera secuestrada por alguien que conocía. Las estadísticas muestran que la mayoría de los secuestros de niños son llevados a cabo por conocidos o familiares, y la naturaleza confiada de Liana puede haberla convertido en un blanco fácil. A pesar de la falta de respuestas, los Warner se negaron a darse por vencidos. Mantuvieron viva la memoria de Liana a través de vigilias, recaudaciones de fondos y una búsqueda incesante de la verdad. Kaylin hablaba a menudo con los medios. Su voz temblaba de emoción mientras suplicaba que cualquiera que tuviera información se presentara. Pasaron los años, pero el dolor por la desaparición de Liana siguió tan vivo como siempre. La alguna vez vibrante niña quedó congelada en el tiempo. Las fotos de su 5º cumpleaños eran un recordatorio desgarrador de todo lo que se había perdido. Cuando la historia llega a sus últimas páginas, la sensación de suspenso persiste. ¿Qué pasó con Liana Warner? ¿Se alejó y sucumbió a los elementos? ¿O fue secuestrada por alguien que vio una oportunidad en un momento fugaz? Las respuestas yacen enterradas en las sombras de Chisholm, en los susurros de sus bosques y los recuerdos de su gente. El caso de Liana Warner sigue sin resolverse. Un trágico recordatorio de lo rápido que puede cambiar la vida. Para su familia, la búsqueda de la verdad es una misión de toda la vida. Para su comunidad,
El recuerdo de ese fatídico día de verano es una advertencia sobre la inocencia perdida y la fragilidad de la seguridad. Y para el mundo, la historia de Liana es una pregunta inquietante. ¿Cómo puede alguien simplemente desaparecer sin dejar rastro?